este libro. Les voy a explicar por qué. En México hay un problema absolutamente accidental, pero que está muy dividido el grupo que está en la filosofía analítica, en la filosofía alemana, y el grupo que está en los que se denominan latinoamericanistas, hispanistas, etcétera, que casi mayoritariamente están en la UNAM o filológicas, y en cambio los otros están en la UAM o en el instituto. Entonces, yo eso se los he platicado a mis alumnos, y este es un texto que debe de darnos enorme gusto que se presente, porque es el primer texto que refleja transversalidad. Ya Carlos Pereda había abordado temas, Margarita Valdés había hecho temas de filosofía en México y algunas otras personas, pero este es el tema donde francamente se levanta esta transversalidad, y para mí esto es sumamente importante. No me cabe la menor duda que habrá gente molesta precisamente por eso, y qué bueno para que nos piquemos y empecemos a querer competir en el buen sentido de la palabra. Y sobre todo, yo hoy hablé con un académico de una universidad que no es del DF, molesto por lo mismo, y yo le decía, oye, si no empezamos con diálogo en estas cosas, estamos perdidos. ¿O qué quieres, hacer un club de Toby? Pues no puede ser eso. Entonces, enhorabuena por la transversalidad en la filosofía en México aquí. El mérito es hacer una reflexión que además es latinoamericana. Yo he aprendido muchísimo de este libro, lo que no es de México, porque abarca todo el tema latinoamericano. Y yo hoy que hacía mi última revisión del texto, y aquí voy a hacer un poco igualada a Gustavo, decía, yo le hubiera cambiado el título al libro. Porque cuando tú lo ves por primera vez, la filosofía en México en el siglo XX, hay muchos libros sobre esos, no muchos, pero ya está el de Margarita Valdés, hay muchos. Por lo menos hay unos 5 importantes, no tan relevantes como este, pero es que este no es un libro que haga historia de la filosofía en México, este es un libro que es temático. Entonces yo le hubiera puesto otro nombre para la segunda edición cuando se agote, porque aquí hay otro tipo de cosas que es lo que vamos a ver en la presentación de los libros, que son más relevantes. Claro que te puede servir si quieres ver, bueno, quienes han hecho fenomenología en el siglo XX, pues lo puedes abrir el apartado y sacar los nombres y ver la bibliografía, pero eso no es el asunto del libro. Hay un problema en México, que la filosofía en México así se hace, y este libro no cae en ese defecto. Desde Gallego Rocaful, ¿no? El repertorio siglo XVI y XVII que se escribió de filosofía en México, y Emeterio Valverde Telles, y antes Yadi Yaguren, y después no sé quién. Eso no es el caso. Alberto Saladino ha hecho uno de filosofía latinoamericana, pero esto no es el punto. Aquí no hay un repertorio de autores. Al final, por la cercanía, claro que lo es, y medio que va mencionando quiénes están, pero es un libro que en su mayor parte trae una reflexión intelectual, una reflexión filosófica y sobre todo un diálogo y una problematización de qué es lo que pasa con esta racionalidad filosófica en el siglo XX. Entonces, eso es lo que a mí me parece más meritorio del libro. Como todo libro que abarca un siglo, pues la selección es dificilísima y te puede dejar algunas ausencias y muchas discusiones de por qué incluiste, por ejemplo, de los que más cita Gustavo es a Octavio Paz, y podrían decir, oye, pues si no es filósofo, ¿por qué está metiéndolo en detrimento de tal? Este tipo de cosas prueban que el libro no es un repertorio de autores, y eso ya lo podemos hacer por internet más fácil. No es eso. El libro trae una temática y van a ver qué pertinente es Octavio Paz para esta temática filosófica. Entonces, esa es otra idea. Pero hay algunos temas que son muy claves en el texto, aunque no sean el interés primero del autor. A mí, por ejemplo, me ha asombrado muchísimo la idea de los ciclos de la historia para hacer interpretaciones y cuestiones metodológicas en la filosofía. Gustavo menciona en la parte que a mí me toca, por ejemplo, la interpretación de la historia de Gabino Barreda, la que hizo previamente Mora. Luego te metes en otros autores de la fenomenología y también van haciendo esto, pero pues yo que conozco bien el periodo colonial, ustedes saben perfecto que Claviger hizo lo mismo a través de Giambattista Vico.
Entonces, esto es una permanente, este libro nos está dando cuáles son los temas permanentes en el fondo de la filosofía en México en el siglo XX, y quizás más de eso, desde el XIX, y podríamos ampliarlo hacia antes, porque curiosamente son las mismas cosas. Un tema muy preponderante en el libro es la cuestión poética, estética y la relación con lo sagrado. Bueno, es que eso es desde el siglo XVI también la fortaleza de la filosofía. Entonces es impactante ir conociendo estos como hábitos latentes que se van dando en el pensamiento filosófico mexicano. Y creo que el libro te refleja eso. Spencer mismo hace esta cuestión. Luego, otro tema que a mí me sugirió muy fuerte el libro en general es que todos tienen la cuestión del método. Yo recuerdo dirigiendo una tesis doctoral que Vicente me decía, pero ¿por qué la obsesión metódica? Bueno, aquí está, en todos los autores, hasta Shirau está con la cuestión del método, hasta Shirau, que está en la estética y lo sagrado, se mete y encontré artículos que rescató Leiva sobre esto, ¿no? Entonces, este es otro tema muy relevante, esa inquietud de la filosofía mexicana de cómo abordar científicamente los problemas históricos y sociales y en específico las cuestiones filosóficas. Y se da en la mayor parte de los autores. A mí no me gusta cuando alguien presenta un libro porque es muy fácil decir lo que falta y te dan ganas de decir, a ver maestra, empieza por haberlo producido, que ve el trabajo que hay y luego sal con que se te hubiera ocurrido a ti que no está, ¿no? Sí es un libro que parte, francamente, y lo dice, de la filosofía liberal. Y entonces, a mí me queda como investigadora del pensamiento previo que el liberalismo no surgió como tabla rasa. Esa tesis ya se derrocó, que se decían que puso la cara en Estados Unidos y casi que clonó la Constitución. Esa tesis ya al fin se pudo deshacer de ella el Colegio de México porque era inaudita. Y sí ves aquí que precisamente esta obra te avienta hacia atrás. Por ejemplo, en temas de republicanismo, en una idea libertaria, emancipadora, del liberalismo que ya viene de atrás, no en un afán conservador, porque eso es terrible, de querer poner las bondades en lo previo, y menos en lo que todavía no era México como nación, pero sí para entender por qué hemos sido lo que hemos sido y se ha gestado después de esa primera transformación de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, Charles Hale, que es muy protagónico en el libro por el tema del positivismo y todo esto, pues parte también de ahí. Y a mí me parece que hay autoconciencia filosófica antes y que es uno de los temas que yo creo que muchos podremos platicar después de este libro y que algunos, como Ignacio Ramírez el Nigromante y José María Vigil, que no son protagónicos, lo detectaron y empezaron a criticar las insuficiencias del liberalismo. Entonces, esto es algo que a mí me parece, pues simplemente que hay que comentarlo, ¿no? Luego, es un libro que aporta, por ejemplo, algo que me gustó mucho al inicio, en la página 35, donde yo ya estaba muy enganchada y disfrutando mucho la lectura, que sí se ha hablado de pensadores de América Latina como algo común, pero que no se han hecho comparativos. Este es un juicio que pone Leiva y que es muy cierto. Por ejemplo, en la recepción del positivismo, pues te hablan mucho de la recepción del positivismo, pero no se han hecho estudios monográficos. Es lo que yo les digo, hay un defecto en la filosofía mexicana que hace siempre historias de la filosofía o temas globales, pero que no se mete ya frontalmente a hacer un análisis específico y argumental de los autores, y menos compararlos con América Latina, con otros autores bajo estas condiciones. Entonces, esta es la punta del iceberg de este libro y hay mucho que hacer todavía. A mí eso me gusta mucho. Algo que me surge en este libro, y a ver ustedes cómo lo ven cuando lo lean, es que, por ejemplo, la famosa, esta idea del racismo, de la idea racial que se fue dando en el siglo XIX, cuando tú ves el planteamiento mexicano y el planteamiento latinoamericano, en mi opinión personal, y no conozco mucho,
más que a través de muy pocos textos y lo que he leído de Gustavo Roldán. El planteamiento me parece que es totalmente diferente. Yo tengo la tesis de que es el latinoamericanismo, desgraciadamente quisiéramos tenerlo, no están. Lo creyó el Ateneo después de leer el Ariel de Rodó, que aquí viene, pero no están. Nuestra frontera con Estados Unidos es la única, todo lo demás es mar. Y alguien me decía, oye, profesora, ¿y Guatemala? Le digo, se fue separando pacíficamente de México. No, realmente tenemos una frontera impactante y eso nos hace totalmente diferentes con Sudamérica, pienso yo. Y la prueba es que justo cierra el tema de la raza, pues no es un tema de racismo, es una cosa de mestizofilia, de defender la mezcla. Pienso yo que ese mestizaje como factor dinámico de Sierra, pues es una prueba de esto que les digo. Pero todo esto sugiere el libro, ¿me entienden? Es un libro que te interpela, que te provoca, pienso yo, y que especialmente les voy a decir lo que yo le veo, como es un libro hecho por alguien que no está metido siempre en estos temas, que yo les digo mucho a mis alumnos, el chiste es meterte a estudiar el pensamiento en México, pero siendo hegeliano, kantiano, no te tienes que venir de hispanista, sería terrible. Lo que tienes que hacer es con tus herramientas abordar pues, lo que es tu propio problema de realidad. Entonces, eso tiene este libro, que es un libro que al ser un poquito desde fuera, tiene enorme frescura, se atreve a decir muchas cosas, rompe clichés, porque va más libre. Y a mí eso me gusta mucho, no es ideológico. Algunos temas que no están y que a mí me gustaría dialogar, pero que como el libro trata de lo sagrado, de lo poético, de la educación, de muchos temas fundamentales, hay un tema que no está trabajado, que es el laicismo, y que a mí me parece que sería crucial en algún momento poderlo rescatar en los textos del 19 y del 20. No sé, hacer cierta mención a Rerum Novarum y al impacto que tuvo. Yo creo que no puedes entender el pensamiento filosófico mexicano sin eso, y que esta idea del laicismo francés, típica de países católicos, está latente ahí, pero no es un tema desarrollado y no tenía por qué hacerlo, porque está trabajando otras cosas. Pero bueno. Y el otro es que es muy interesante ver que este libro asimila mucha bibliografía secundaria extranjera. Para mí esto es muy importante. Yo recuerdo cuando me fui a la Universidad de Columbia que yo decía, es que necesito verlo desde fuera, porque el pensamiento latinoamericanista, hispanista, es muy endogámico y siente que si te vas a otra tradición, es alta tradición y que no pueden de ellos hablarme. Este libro no tiene ese prejuicio, tiene cantidad de bibliografía alemana, no sé cómo caiga a los que tienen esa ideología, ni modo, pero es otra cosa que me gusta, que reivindica, es decir, tiene una mirada universal, no es ideológico, tiene una mirada universal. Y si estás estudiando el neocantismo en México, pues te metes a lo que han dicho los alemanes o sajones para ese tema. Eso es algo clave, ¿no? Y luego tiene unas, por la misma frescura de que no está en esos muros del Club de Toby hispanista analítico, quién sabe qué, que es la muerte de la filosofía, rescata personajes absolutamente olvidados. Uno es Larroyo, Francisco Larroyo. Yo lo estudié en prepa y nunca más, o sea, nunca más volví a oír hablar de él, ¿no? Es un autor citadísimo en el libro, es de los autores más trabajados. Entonces, es eso, alguien que conoce a Kant, que puede mirarlo, que rescata y ve lo importante y no tiene clichés. A mí eso me parece muy importante. Les voy a decir cómo es la estructura del libro. Primero te habla, por ejemplo, si el tema es la fenomenología, entonces te habla de la fenomenología, Husserl, tal, y luego cómo impactó en Francia, todo esto, y después la fenomenología en México. Entonces, es un texto que para la universidad, para la Facultad de Filosofía es muy importante, porque te da herramientas para que estudies a Kant y posteriormente vayas a los kantianos en México. Sí,
Esto es muy diferente, por eso yo siento que el título no le hace justicia a tanto que hay adentro, ¿no? Esa es la estructura, y entonces empiezas a aprender pues cosas que no estaban, a ver, lo que hace la estructura del libro es romper la metodología de cómo se da la filosofía en México. Eso es lo que hace. Porque entonces, si yo estoy dando, por ejemplo, que me hizo pensar eso mucho, siglo XVI, pues no voy a entrar directamente, como lo hago con ustedes, al uso de la Veracruz, sino que muy probablemente, ahora después de leerlo, yo empezaría por Tomás de Aquino, que es la impronta escolástica del siglo XVI, y Alonso de Madrigal, que nadie cita, pero que ya sabemos ustedes y yo, que es el que realmente le dio el parteaguas a Alonso de la Veracruz, aunque en la escuela de Salamanca quiera darle todas las bondades a Tomás de Aquino, ¿no es verdad? Y entonces entraríamos a leer dos textos, el de Tomás y el otro, y luego entraríamos a cómo se fue gestando esto en México. Entonces, esto lo que te va haciendo es una metodología, una estructura, una manera de hacer las cosas. ¿Por qué me parece clave esto? Porque hay una falta de conexión muy importante entre los temas que planteamos, ¿no? A mí muchas veces me dicen, tú eres la que da México. No, yo no doy México. No, sí, pero das historia del arte, ¿qué te pasa? Dejé ese día de darles visitas guiadas al centro, me dio por ahí. Yo doy filosofía. Sí, pero bueno, en el fondo lo que das es historia, tampoco. Entonces, este es el punto. Aquí empiezas a ver una manera más transversal de hacer las cosas, y eso pues es algo que nos ayuda muchísimo, porque entonces tú ya puedes dar filosofía, por ejemplo, Vicente o Charpenel a Kant o a Hegel, pero también qué es mucho de Hegel y de Kant en México, sin borrar una impronta que es indispensable, porque la filosofía la haces desde tu propio entorno y problema. Y entonces, pues, los analíticos, si no hacen así, están desconectados de la realidad, ¿me explico? Y quienes lo hacen de otra manera es un club de hispanistas trasnochados. Tampoco lo queremos. Bien, acabo con esta primera parte y van a ser más corta en lo demás. Yo no entendí muy bien lo de los excursus, es una pregunta que le hago a Gustavo. Primero había excursus de paz, segundo excursus Zambrano y Shirao. Dije, bueno, este excursus porque no está tan claro si son filósofos o no, pero luego el tercer excurso sí era filósofo, entonces ya no entendí muy bien, es una pregunta que yo le dejaría a Gustavo. Y otra, el tema de la bibliografía. Es una bibliografía, como ya les dije, impactante, que incluso al final te pone las instituciones donde se imparte filosofía en México, filosofía, etcétera. Las revistas de filosofía mexicanas. O sea, es un libro de consulta muy importante, pero hay cosas que me faltó tiempo para poderlo masticar más. Digo, la bibliografía dura una quinta parte del libro, es impactante, grandísima. Entonces yo le estuve trabajando, pero me tomó demasiadas horas. Pero por ejemplo, ¿cuántas mujeres? Cada vez ves, conforme se acerca el siglo, más mujeres trabajando. Ese tipo de cosas que podríamos contabilizar del libro, podríamos hacer un ejercicio a los alumnos, ¿no? De universidades que no están financiadas, hay una ausencia importante de la parte regional, casi todo es muy centralizado. ¿Qué ha pasado con ahora se dice foráneas, ¿verdad? Ya no podemos decir en provincia porque nos matan. Por lo bonito que es lo provenzal. Bueno, entonces, ese tipo de cosas pues, son las que sugiere el libro. Bueno, voy a pasar a la parte que a mí me tocó con más rapidez, porque ya hice todo lo que me sugiere el libro. Primero, la exposición del Ateneo, porque dejo la del positivismo. El positivismo está muy bien planteado. No sé si me gusta que sea siempre desde Charles Hale, que es historiador. A mí me gusta irme con Antolín Sánchez Cuervo, el Ceciqui y otros. Pero bueno, aquí está Ana Paola que está haciendo una tesis. ¿Dónde estás? Te voy a entrar ahí sobre ellos. Ya luego conoces al doctor. Y para que no sea nada más una visión de la historia como la tiene Charles Hale. Pero bueno, es muy buena. Y pasar al
Ateneo, como lo que todos ustedes ya saben, que fue un intento de superación del positivismo, ¿no? Entonces, este texto está muy bien desarrollado, desde que arranca plantea, pues con Castro, Reyes y Vasconcelos, cuáles fueron los planteamientos claves que estaban haciendo, dónde estaban las insuficiencias del positivismo. Es muy interesante ver qué influencias tienen. Por ahí hay unos estudios especializados importantes, algunos que yo, por ejemplo, de Vasconcelos, que lo estudio mucho, y dije, ¿cómo se me había ido este? Esas cosas son muy buenas de estar leyendo. Sigo pensando que Salmerón no entendió a Vasconcelos, ¿no? Porque le falta ver desde Pitágoras hasta la estética, según yo. Pero bueno, es un darle su lugar a Antonio Caso, por ejemplo, que yo no se lo había dado de ese tamaño, impactante. Y esta idea tan profunda que es, la pregunta de fondo de este apartado de Gustavo es si estos hombres que lo que estaban buscando la idea de América a partir de Grecia, para poder hacer verdaderamente una filosofía universal. Eso es emocionante y es otra conexión entre la filosofía en general y la filosofía. Entonces, todo esto da para mucho y va explicando cómo de ahí se empieza a gestar la corriente nietzscheana, neokantiana y todo esto, ¿no? Para llegar al exilio y a la filosofía continental posteriormente, en donde explica la relevancia de Heidegger. Heidegger en México, primero es Heidegger, y después Husserl, y luego ya te vas a México. Entonces, esto yo creo que es una cosa que a los profesores aquí que dan filosofía alemana o en la época francesa y eso es crucial, y sube de tamaño, por ejemplo, Emilio Uranga, Ramos. Pero qué entusiasmo llegar a Luis Villoro, que por supuesto es el mejor, ¿verdad? Entonces, eso ya lo sabíamos. Entonces, llegar a Luis Villoro y ver todo el planteamiento de Villoro, pero ya lo estás viendo con muchos más planteamientos, y en el camino va haciendo unas distinciones muy eruditas que me sirven mucho, y yo las conocía, se me había olvidado hacerlas. Los Trasterrados, la Escuela de Madrid, la Escuela de Barcelona, una serie de distinciones que son necesarias y yo no lo había hecho. ¿Qué se entiende por historicismo? Si es en quién estás, si, esa fina barrera de fenomenología con historicismo y vitalismo, y la va haciendo con ese afán analítico de él muy puntualmente, de tal manera que incluso en estos autores puede hablar, por ejemplo, Joaquín Xirau, padre de Ramón, pues del tema del amor, la belleza y el cristianismo, y sigue siendo un tema muy escolar, no es un rollo ensayístico el que va dando. Gauss también un titán, queda muy bien parado Gauss y muy bien desmenuzado. Y bueno, ese fue un poco mi análisis. Yo por Metiche Piu me metí también en el marxismo, porque como acabo de hacer un texto de marxismo, empecé de mala fe a decir, vamos a ver si leyó a Plotino, Rodacanati y a Bakunin. Me costó encontrarlos, Gustavo, pero sí andan por ahí. Sí, está por ahí. Porque mis alumnos leen primero a Bakunin, luego a Plotino, Rodacanati, y luego ya vamos a Lombardo Toledano, ya estos, que es nuestro próximo tema. Entonces yo estaba mal pensando, porque yo le doy más importancia al anarquismo que nada más a la escuela marxista. Entonces quería ver si está Fourier, Proudhon y Saint-Simon por ahí, pero están, no con la importancia que uno les da, que yo le doy. Entonces sí, tenemos esto, hasta irnos paulatinamente en la izquierda, acercándonos a las variantes más importantes de la filosofía mexicana, un tema de filosofía de cultura clave, de reflexión sobre la cultura, como el Hiperión. Estos temas siempre límites, como lo místico, lo sagrado, todo esto lo menciona él, me dio mucho gusto porque yo eso lo tengo muy claro. La idea escolástica, la preponderancia escolástica, que queda mal trabajada, porque tampoco era el interés, pero por ejemplo en la Facultad de Derecho de la UNAM sí hay unos juristas muy buenos neotonistas, que habría que luego platicarlo. Pero bueno,
por lo menos es menos mala que en el siglo XIX, que es un desastre, ¿no? Porque se identifica con catolicismo, ¿no? La escolástica, y aquí ya no. Entonces hay un movimiento fuerte, bueno, que habría que recuperar. Pero ¿cómo conectan los temas? O sea, no es un nicho estanco donde hablaste Ateneo, luego llegas a Imperión y el alumno no entiende nunca la conexión o el especialista, y luego empieza la fenomenología como por arte de magia y ¿me explicó? Aquí una cosa va llevando a la otra y es lo que él va explicando. ¿Por qué fue necesario, ante la insuficiencia, por ejemplo, del modelo positivista, buscar algo diferente? Esto es la aportación más importante de la obra para mí, es la estructura que trae de telón de fondo, poder decir las cosas temáticamente y no a la luz de la historia. Si el texto no dice historia de la filosofía, pero cuando uno ve la filosofía en México en el siglo XX, que así se titula el de Margarita Valdés y muchos otros, dices, otra vez, ¿no? Esta es una profunda reflexión filosófica a partir de los textos. Entonces yo sí los animo mucho a que lo estudien. Gracias. Gracias, Virginia. Bueno, pues sí, originalmente nos habíamos puesto de acuerdo para dividir el libro, pero bueno, yo lo leí por completo y me salieron, empecé a escribir y tengo un texto enorme. No, claro, lo leímos completo, pero yo también, así como tú, interferiste en algunas partes que me hubieran tocado. Yo hice exactamente lo mismo, lo cual. Pero bueno, yo sí quiero pues celebrar la aparición de este libro. Yo se los he dicho a los estudiantes y también lo he puesto en las redes sociales, que a mí me parece una contribución muy importante para la reflexión filosófica en México. A mí sí me parece muy pionero, es decir, sí es cierto, como apunta Virginia, que hay varios intentos pues en ese caso sí por historiar la filosofía en México. Pero lo que me parece valioso, y se lo venía contando a Gustavo, lo que me parece valioso es que aquí me parece que se lleva a cabo con gran efectividad lo que Carlos Pereda llama una historia intelectual argumentada. Eso que Virginia mencionaba como una exposición temática, que efectivamente creo que es la nueva forma de historiar la filosofía, puesto que antes lo que había era una exposición de autores, y aquí pues justo no solo es una exposición de autores, sino que lo que van a ver es que hay un intento muy serio de entrelazar intelectual y filosóficamente lo que está pasando en la filosofía en el siglo XX. Y en ese sentido a mí me parece un libro que prácticamente es único en su especie. Le decía a Gustavo que a mí en muchos sentidos me recordó el texto de Carlos Pereda que publicó en 2013 con el mismo título, ¿no? La filosofía en México en el siglo XX, pero con el subtítulo muy simpático de Apuntes de un protagonista, ¿no? En donde pues él mismo se asume como alguien que está participando. Me parece que Gustavo de alguna manera hace lo mismo, aunque a pesar de que sabemos que la contribución de Gustavo a la filosofía en México es enorme, puesto que él ha sido fundamental en los estudios de filosofía alemana, en las vinculaciones entre filosofía y ciencias sociales, ha tenido un papel importante en la publicación de la Biblioteca Kantiana en México, etc. Bueno, todos conocemos aquí tu trabajo. Bueno, vemos que su contribución ha sido muy importante, y ahora pues lo vemos como con una faceta en donde a pesar de que él es protagonista, no aparece en el libro como alguien que esté como hablando de sí mismo, como mostrando lo que ha hecho él. Y quizá Carlos en eso hace una labor distinta, porque lo que se deja ver mucho en el trabajo de Carlos Pereda es Pereda hablando en primera persona y hablando un poco de cómo lee él a los filósofos, y lo que se ve aquí es una reconstrucción muchísimo más profunda, muchísimo más valiosa para los estudios de la filosofía en México. Yo quiero leer algunas partes del texto que preparé. Yo no enseño filosofía en México, como todos lo saben.
yo enseño filosofía, lo que estoy enseñando ahora que mencionaba Virginia, que además es la primera vez que lo hago, es que filosofía de la cultura contemporánea. Y entonces pues este semestre a mí me preocupaba que no solo se hablara de la filosofía europea, sino sí incluir algunos problemas que tienen que ver con la cultura contemporánea en México. Entonces por eso a mí me gustó, a diferencia de Virginia, a mí me gustó muchísimo, como voy a decir ahora, que apareciera Octavio Paz, aunque voy a decir ahora algunas cosas al respecto. Y a mí, más que una reflexión como histórica o crítica, me venía diciendo que el libro había generado distintas reacciones frente a filósofos que se dedican, como lo hace Virginia, específicamente a esto, y que entonces alcanzan a ver pues interpretaciones controversiales, omisiones, etc. Yo hay muchas cosas que debo confesar que aprendí con el libro de Gustavo, y a mí lo que me generó en buena medida fue una reflexión sobre nuestra propia labor filosófica. Así, cuando uno ve de dónde venimos, cuando uno ve cómo se fue gestando la filosofía en México, pues irremediablemente tiene que pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros, dado que de alguna manera somos quienes estamos continuando esa tradición, como además Gustavo lo deja ver aquí, puesto que el libro abarca hasta los protagonistas actuales. Y yo creo que cuando uno lee un libro de este tipo y está participando como Pereira y como Gustavo de la filosofía en México, pues lo que le sucede es que entra en crisis. Ahora explicaré por qué, pues porque descubre que venimos realmente de una tradición importante, que el papel de la filosofía desde México hacia Latinoamérica y ahora hacia Estados Unidos y hacia Europa ha sido sumamente relevante, y pues uno comienza a tomar responsabilidad en realidad de lo que está haciendo, es decir, que no es suficiente con que estemos haciendo una filosofía resguardada en las paredes de la academia, sino que hay un compromiso serio por reaccionar frente al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? El interés en la filosofía en México ha ido ganando terreno en los últimos años. Por ejemplo, en 2016 Guillermo Hurtado escribió un magnífico artículo en el Stanford Encyclopedia of Philosophy titulado precisamente Philosophy in Mexico. En 2017 Oxford University Press publicó Mexican Philosophy in the 20th Century, editado por Carlos Alberto Sánchez y Roberto Eli Sánchez Jr., que es una antología de textos escritos por filósofos mexicanos como José Vasconcelos, Justo Sierra, Antonio Caso, Samuel Ramos, Luis Villoro, José Revueltas, Alfonso Reyes y otros. Estas son pequeñas muestras de la presencia que la filosofía en México tiene ya incluso en círculos académicos en el extranjero. La filosofía en México ha de ser reconocida como parte de la filosofía universal y no como un episodio más de los estudios latinoamericanos. Creo que esto en buena medida es lo que pretende Gustavo. Yo ahí me identifiqué muchísimo con él, fui muy empático con él, puesto que yo hice un volumen, que más agradezco que lo citas aquí, de filosofía islámica, que tiene exactamente la misma intención, ¿no? Mostrar que la filosofía islámica no pertenece a eso que llaman filosofía oriental o a los estudios religiosos, sino que forma parte de la historia de la filosofía universal. Entonces, a mí me gustó que el libro trabaja mucho en esa dirección, ¿no? Mostrar que aquí hay una filosofía que tiene un lugar dentro de la especulación filosófica universal. Tiene entonces un lugar propio en el desarrollo de las ideas filosóficas y un lugar particularmente relevante en la historia de la filosofía en Latinoamérica. Aunque se nutren de filosofías extranjeras, ambas, la filosofía en México y en Latinoamérica, han producido, como ha defendido Jorge Gracia en su artículo sobre filosofía latinoamericana en la Stanford Encyclopedia, filósofos importantes, aproximaciones originales a los problemas perennes de la filosofía, y ha planteado nuevos problemas a la filosofía europea y anglosajona. Aunque es verdad que sigue existiendo un colonialismo filosófico dominado en buena parte por la filosofía analítica, si bien con un contrapeso importante de la filosofía europea, actualmente nos encontramos con una revalorización de las llamadas filosofías regionales, la filosofía en México y en Latinoamérica, la filosofía en tierras islámicas, la filosofía en África, etc. Algunos se han referido a ese brote de las filosofías regionalistas como un proceso de descolonización de la filosofía.
Más que una descolonización que con facilidad podría derivar en una defensa de ideologías nacionalistas o identitarias, pienso más bien que estas filosofías deberían situarse, utilizando una metáfora teológica, como hipóstasis de la filosofía universal, es decir, filosofías particulares y autónomas, pero al mismo tiempo integradas en continuidad con la filosofía universal. Creo que un planteamiento similar al anterior se encuentra en el libro de Gustavo Leiva. Con una erudición admirable, Leiva ubica la filosofía en México en su propio contexto y en el latinoamericano. Destaca las particularidades, pero al mismo tiempo reconstruye minuciosamente sus influencias extranjeras, exponiendo las principales tesis e ideas de filósofos europeos, anglosajones y en algunos casos latinoamericanos. De ahí lo que decía Virginia, que de alguna manera sirve también como un recurso de historia para quienes enseñan filosofía europea o filosofía anglosajona. Eso es impresionante, cada que él introduce por qué la filosofía marxista, por qué la analítica, por qué la continental, hay un preámbulo sumamente detallado de la presentación de las ideas centrales de cada uno de estos estilos de hacer filosofía. Explica además con absoluto rigor la asimilación de esas filosofías importadas, ahondando en su desarrollo y transformación en su entorno político y cultural distinto del europeo y del anglosajón. Expone en gran detalle procesos intelectuales muy complejos que derivan en una visión particular de la filosofía que, si bien podría parecer regional, no se deslinda por completo de la filosofía universal y de hecho forma parte del desarrollo universal de las ideas filosóficas. Voy a pasar, para cumplir con nuestro acuerdo, pues yo en realidad también me sorprendió un poco la estructura del libro, como a Virginia, y al principio debo confesar que me costaba trabajo ver por dónde debería empezar. Yo había hecho una primera lectura y entonces cuando vi que en el segundo excurso aparecía Octavio Paz, dije, yo quiero empezar desde ahí. Pero después, como le dije a Virginia, ¿por qué no nos dividimos el libro? Empecé a ver y dije, no sabría cómo dividir el libro, ¿no? Entonces dije, ya no le dije nada para no ponernos nerviosos. Pero dije, en realidad, como es difícil como encontrar cuál sería la mitad del libro, entonces pues en realidad yo escribí sobre todo, yo reseñé cada uno de los capítulos, pero no voy a leer todo eso, sino que quiero empezar a partir del cuarto ensayo, porque a partir de ahí tengo algunas reflexiones que hacer en torno, como decía, a cuál es la labor de la filosofía en la actualidad. El cuarto ensayo es el que describe detalladamente la irrupción de la filosofía continental, sobre todo, como decía Virginia, la fenomenología, el existencialismo y el historicismo. En lo que respecta a la fenomenología, Leiva distingue dos etapas. La primera de ellas remite a 4 filósofos mexicanos: Adalberto García de Mendoza, Antonio Caso, Eduardo García Máñez y Samuel Ramos. La segunda a los filósofos españoles transterrados, que ya mencionaba Virginia, en especial Joaquín Xirao, Eduardo Nicol y José Gauss, y además Virginia y yo tenemos especial afecto hacia los tres, ¿no? En lo que respecta a la primera etapa, Gustavo incluye una breve disquisición acerca de cuáles habrían sido las rutas precisas por las que la fenomenología entraría a México. El desarrollo de la segunda etapa es mucho más amplio, ya lo adelantaba Virginia, puesto que, como se sabe, los exiliados españoles no solo fortalecieron la fenomenología en México, sino también el historicismo y el existencialismo que habían aprendido gracias a la genialidad hoy en día injustamente relegada y desdeñada por varios filósofos de Ortega y Gasset. Incluso en España, ¿no? Es sorprendente cómo hay un desinterés en las ideas de Ortega y Gasset. Ortega influyó notoriamente en Joaquín Xirao, Eduardo Nicol, José Ferrater Mora, Eugenio Imas, Javier Zubiri y por supuesto José Gauss. La presencia en México de Xirao, Nicol y José Gauss, por cierto cofundador en 1955 de la revista Dianoya, una de las revistas más antiguas de México que además se publica hasta la fecha, pero la presencia también de Juan David García Vaca y en especial la de José Gauss es esencial en el desarrollo de la filosofía en México, puesto que son filósofos que hicieron escuela. Como quizá algunos de ustedes lo saben, los alumnos de Gauss son, por ejemplo, Luis Villoro, Alejandro Rossi, Fernando Salmerón, Leopoldo C., Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Elsa Cecilia Frost, que no aparece acá, ¿no?
A mí me daba pena decir Entonces, lo que no aparece, porque aquí lo tengo, se adelanta. Carmen Rovira, que sí aparece, pero habría que añadir también, y pensé en dos, a Hugo Iriart, que me parece un personaje esencial en las ideas mexicanas, y por supuesto a un filósofo importante para nosotros, que es Carlos Llano. La versatilidad intelectual de Gauss resulta fascinante. Gauss tradujo a Max Scheler, a Kant, a Fichte, a Hegel, a Heidegger, a Dilthey, a Jäger, a John Dewey, a Nikolai Hartmann y hasta a Johann Huizinga, que a mí me gusta tanto. Gauss, además, es quien más contribuyó al estudio de la fenomenología en México, principalmente desde el análisis y crítica a la filosofía de Husserl y Heidegger. Habría que destacar aquí que más allá de la capacidad tan aguda de José Gauss para discutir con la fenomenología, se interesó además en el pensamiento hispanoamericano en general y por el mexicano en particular. Gauss llevó a cabo un ejercicio similar al que Carlos Pereda y Gustavo Leiva han hecho en nuestros tiempos, es decir, articular históricamente las ideas de su tiempo con la intención de resaltar las aportaciones y particularidades de la filosofía en México. Gauss escribió en torno a la filosofía mexicana, 2 volúmenes de 1952 y 53, y Filosofía Mexicana en nuestros días de 1954, que influirían junto con las ideas de Leopoldo Sea en las discusiones generadas a partir de la denominada filosofía de lo mexicano. Al reflexionar sobre las peculiaridades de la filosofía hispanoamericana, Gauss, como señala Gustavo, comienza a reconocer algunos rasgos, específicamente 3, que la distinguen de la filosofía europea, particularmente de la española, y que a mí me llamaron muchísimo la atención. Primero, les dice Gustavo, un sesgo profundamente político, y pensé, en efecto, prácticamente toda la filosofía mexicana y latinoamericana en el siglo XX es reactiva a su contexto político y casi siempre propositiva. En segundo lugar, un carácter estético, ya lo decía Virginia, en efecto, antes de la dominación de la filosofía analítica y los excesos del academicismo, el ensayo era preferible frente al paper. Y no solo eso, la expresividad latinoamericana parece más afín a lo poético literario, incluso a lo plástico, que a la construcción de edificios conceptuales altamente sofisticados. Ahí recordé también que Luigi Amara dice frecuentemente que él dejó el Instituto de Investigaciones Filosóficas porque ahí no se permitía escribir ensayos. Dice, entonces yo quería escribir ensayos, como ahí no se fue, pues dejé eso porque era un horror, ¿no? En tercer lugar, la filosofía hispanoamericana se caracteriza por su carácter pedagógico, es decir, por un compromiso de regeneración nacional, una pedagogía política dispuesta a incidir en la realidad nacional. Si acaso por ello, la comunidad filosófica tiene actualmente la convicción de que la incorporación de la filosofía y las humanidades al artículo 3 de la Constitución contribuiría al fomento de valores y principios éticos y estéticos que incidirían profundamente en la sociedad. Si ven cómo eso de alguna manera sigue, ¿no? A las reflexiones de José Gauss en torno a la filosofía hispanoamericana se suman las reflexiones acerca de lo mexicano. El quinto ensayo que integra el libro de Gustavo Leiva se titula, en efecto, La filosofía de lo mexicano y la interpretación sobre México, Samuel Ramos y el grupo Hiperión. El clásico de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, es de 1934 y, como se sabe, aprovecha las teorías psicológicas de Adler para explorar principalmente el complejo de inferioridad del mexicano. Las reflexiones sobre lo mexicano continúan por los miembros del grupo Hiperión, varios de ellos discípulos o allegados a Gauss y formados especialmente en la fenomenología, por ejemplo Jorge Portillo y la filosofía del relajo, la obra de Emilio Uranga sobre la ontología del mexicano, los textos de Luis Villoro, Leopoldo Sea. A partir de esa reflexión se desprende de efecto un problema que en su momento fue crucial. ¿Se puede optar por un esencialismo para hablar de la identidad mexicana o es la identidad el producto de circunstancias históricas y sociopolíticas? A mí me ha parecido un acierto de Gustavo Leiva que en este libro dedicado al desarrollo de las ideas filosóficas en México, junto a la obra de Leopoldo Sea sobre el tema mexicano, haya encontrado cabida la obra ensayística de Octavio Paz. En efecto, Gustavo Leiva abre un primer excurso, habrá 3, dedicado precisamente a Octavio Paz, México, identidad, soledad y modernidad. La inclusión de Octavio Paz en un libro de filosofía, como ya lo has de notar Virginia,
resulta doblemente polémica. Por una parte, Paz para muchos es un poeta, un ensayista ambicioso y en su momento el cacique de la cultura. No es un filósofo y mucho menos alguien formado en la academia. Por otra parte, se ha vuelto un lugar común reprobar y descalificar la obra de Octavio Paz al considerarle un intelectual orgánico. Son pocas las aproximaciones objetivas de la obra de Octavio Paz. En un libro reciente, Los signos vitales, anacronismo y vigencia de Octavio Paz, Armando González Torres ha hecho un análisis estupendo destacando la vigencia y relevancia de las ideas de Octavio Paz y apuntando también sus anacronismos y sus flancos polémicos. Pero aquí en el libro de Gustavo nos encontramos obviamente con un análisis preponderantemente filosófico y si bien a lo largo de este se apuntan aspectos criticables y hasta desaciertos, se destaca también la altura intelectual de Octavio Paz, sus contribuciones a la especulación filosófica y su capacidad para provocar el debate. Aquí hemos organizado algunas veces seminarios sobre Octavio Paz, porque yo coincido contigo en que aunque no es un filósofo, como digo aquí, da una serie de motivos y de provocaciones a las ideas filosóficas y eso me parece esencial cuando uno está hablando del pensamiento de la historia intelectual mexicana. Octavio Paz es uno de los pensadores que se percata de que un análisis sobre lo mexicano, para un análisis sobre lo mexicano, es imprescindible, como decía Virginia, una aproximación mítico-poética, esto es, una reflexión estética. Gustavo por ello transita después de hablar en varias páginas sobre el laberinto de la soledad, transita hacia el análisis filosófico de un gran ensayo de Octavio Paz, del que podría desprenderse algo así como su poética, que es El arco y la lira. Este ensayo, como bien hace notar Gustavo, está plagado de temas filosóficos, las experiencias entre poesía, mito y religión a partir de la experiencia de la otredad, la comprensión de la poesía, la historia y la política en la modernidad, la derrota de la revolución, el fracaso de la reconciliación entre razón e historia y el retorno a la palabra poética. Las observaciones de Octavio Paz sobre el lenguaje poético abren entonces múltiples frentes de especulación filosófica, desde el valor cognitivo de lo metafórico hasta la relación entre lenguaje y otredad, pasando, como hace notar Gustavo, por las vinculaciones entre poesía y política, poesía y revolución, que hoy parece un anacronismo, ¿no? Cuando alguien dice más poesía y menos poesía, la gente se ríe. Dice, ¿por qué dirá la gente eso? No entiende que el fondo es que hubo en la modernidad una profunda vinculación entre poesía y revolución, como también puede verse en el surrealismo. Entonces Paz es un poeta moderno, un analista de ese fenómeno histórico llamado modernidad y es a la vez uno de sus protagonistas. En buena parte de sus obras ensayísticas trató de entender, como lo hicieron muchos filósofos, las paradojas de la modernidad. A este respecto, Gustavo dedica varias páginas a discutir Postdata, Águila o Sol, Los hijos del Limo y otros ensayos. Es llamativo que Paz pensara siempre la realidad mexicana desde las coordenadas intelectuales de la modernidad. Quizás por ello se encontró con una de las dicotomías que Gustavo Leiva analiza en detalle, esto es la dicotomía entre tradición y modernidad. Esa dicotomía preocupó siempre a Paz. Conviene reflexionar filosóficamente si se trata de una dicotomía extemporánea o si México sigue enfrentándola todavía. Muy probablemente esta dicotomía es clave para comprender la situación de los pueblos marginados, uno de los temas desarrollados por Leopoldo Sea. Precisamente en el sexto ensayo, dedicado en parte al pensamiento de Leopoldo Sea y la realidad latinoamericana, se habla de la preocupación de Sea sobre los pueblos originarios. Sostiene, como ven, un tema muy actual. Sostiene Gustavo que si tomamos como punto de partida las reflexiones de Leopoldo Sea, un académico vinculado a la vida política a través de su afiliación al PRI, nos encontramos con que esa preocupación ha seguido viva por tres grandes vías. La primera vía, a través de la ética de la liberación y su intención de pensar los desafíos económicos, políticos y éticos de Latinoamérica en el horizonte del tercermundismo, dice, dando así lugar a la filosofía de la liberación de Dussel. La segunda, a través de las ideas de Horacio Ceruti, con la crítica a la filosofía de la liberación y su reactivación de la dimensión utópica de un proyecto de liberación para Latinoamérica. Y por último, las reflexiones de Carlos Leckensdorf,
quien opta por dirigir la atención hacia la cultura de los pueblos originarios para extraer de ahí respuestas a los desafíos de la modernidad en países como México. El principal desafío de estas filosofías, como puede verse, es cómo se podría articular la autonomía de los pueblos originarios con el Estado, como ven, un tema supremamente vigente, ¿no? Y cómo se podría evitar, como ha sucedido hasta ahora, que ese intento por armonizarlos no derive en una confrontación violenta o en una marginación absoluta de esos pueblos. Tras ese análisis detallado de las filosofías preocupadas por la realidad latinoamericana, puede entenderse la preocupación de muchos intelectuales por los sectores marginados. Quizá por ello, como ya lo hacía notar Virginia, el marxismo tuvo una buena acogida en México y Latinoamérica. El séptimo ensayo precisamente trata sobre el marxismo en México. Voy a saltar un poco las observaciones que yo había hecho al respecto, puesto que Virginia ya adelantó un poco qué es lo que sucede en ese capítulo. Solamente quiero decir que a mí lo que me parece sumamente relevante en esta línea de lo que he sugerido es que el libro nos permite reflexionar profundamente sobre nuestra propia labor como filósofos. Lo que me parece muy atractivo y lo que me parece que hay que destacar en ese capítulo es cómo los filósofos influidos por las ideas marxistas, como es lógico, tienen una fuerte participación en los debates dentro del espacio público. Y puede haber varios ejemplos, desde la controversia Antonio Caso Lombardo Toledano, que es muy famosa, ¿no? Pero también puede haber unos ejemplos más extremos que son de mis favoritos, como es el caso de José Revueltas, ¿no? Y pues como José Revueltas termina en Lecumberri, ¿no? Yo siento una extraña fascinación por ese tipo de personajes que realmente se involucran en el debate público y que pagan el costo, ¿no? Y además me parece tan importante destacar ahí porque hubo una tradición muy fuerte de marxismo en el entorno filosófico mexicano, que Gustavo deja ver muy bien que la recepción del marxismo no es una reflexión acrítica, y eso me parece muy importante subrayarlo, ¿no? Que el propio Revueltas, pues como tú lo dejas ver ahí, escribe una serie de ensayos que son reflexiones críticas al propio marxismo y a la propia izquierda, sin perder como su formación y su carácter marxista. Pero es importante que se note eso, puesto que creo que el libro lo que va mostrando es cómo hay ese proceso que yo decía al principio de asimilación de la filosofía, pero que siempre es una asimilación muy crítica o muy guardando distancia, ¿no? Y que en muchos casos no sucede eso que Pereda llama la filosofía sucursalera, ¿no? El fervor sucursalero, ¿no? Que dice uno de los vicios de la filosofía en México es lo que Pereda llama el fervor sucursalero, ¿no? Que dice que importamos esas filosofías y las repetimos aquí de una manera acrítica. Y aquí puede verse claramente cómo no siempre hay ese fervor sucursalero, sino que esta generación de filósofos marxistas supo muy bien reinterpretar, readaptar el marxismo al contexto y a la problemática que se estaba viviendo en México en ese momento, ¿no? El octavo ensayo está dedicado a la influencia de la filosofía analítica en México. Tras una breve explicación de los orígenes y las características principales de la filosofía analítica, Gustavo explica cómo a partir de los años 60 varios filósofos en Argentina, Brasil y México comenzaron a interesarse en la filosofía de Bertrand Russell, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena. En 1967, Luis Villoro, Alejandro Rossi y Fernando Salmerón fundaron la revista Crítica, hasta nuestros días la revista de filosofía analítica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Con la fundación de Crítica, estos tres filósofos formularon por primera vez la necesidad de adaptar la filosofía analítica como un método y una técnica que permitía abordar los problemas filosóficos de una manera clara y argumentativa. Así fue como, tal como apunta Gustavo, los problemas de la identidad mexicana y la existencia del ser fueron desplazados. El interés de los filósofos del Instituto de Investigaciones Filosóficas se dirigía ahora a la semántica, la lógica, la filosofía del lenguaje, las teorías del significado, la filosofía de la mente. La filosofía analítica tomaría fuerza gracias a Luis Villoro, Alejandro Rossi y Fernando Salmerón, a quienes se sumarían Javier Esquivel, Hugo Margain, Enrique Villanueva, León Olivé, Marc Platz, Carlos Pereda y Raúl Orayen, entre otros. Quiero hacer notar, sin embargo,
que los tres principales impulsores de la filosofía analítica en México, Villoro, Salmerón y Rossi, habían tenido una fuerte formación continental. Venían de la fenomenología y habían sido alumnos de José Gauss. Rossi además había estudiado en Friburgo con Heidegger y más tarde en Oxford con Russell. Esta doble formación es de destacarse, puesto que estamos ante tres grandes filósofos que, aunque convencidos del rigor metodológico de la filosofía analítica, nunca dejaron de dialogar con los grandes filósofos europeos, nunca perdieron el interés en los problemas perennes de la filosofía, nunca dejaron de escribir ensayos, además de papers, nunca perdieron interés en los problemas históricos, ni mucho menos en los asuntos públicos. Y me parece que ese perfil de filósofo analítico se echa de menos. Su espléndido libro, Creer, Saber, Conocer, de 1982, pero a la vez escribió varios trabajos en donde reflexiona sobre la historia de la filosofía, la poesía, como decía Virginia, o sobre la experiencia religiosa. Por ejemplo, ese libro tampoco he leído, La Mezquita Azul, que es extraordinario, que lo deberían comprar también. Incluso, hasta el final de su vida, mantuvo un diálogo intenso con el subcomandante Marcos con motivo de la situación de los indígenas en Chiapas. Por su parte, Salmerón podía escribir una obra profundamente analítica como La filosofía y las actitudes morales, y al mismo tiempo interesarse en los principios fundamentales del liberalismo. Rossi podría escribir Lenguaje y significado y a la vez el Manual del distraído, además de que publicaba recurrentemente en la revista Vuelta que dirigió Octavio Paz. Tal sería el caso de otro filósofo analítico, Carlos Pereda, que puede escribir Vértigos argumentales y por otro lado ganar un concurso de ensayo con los aprendizajes del exilio. Como se sabe, la filosofía analítica ha tomado especial fuerza en México gracias a la labor de los investigadores adscritos al Instituto de Investigaciones Filosóficas. No obstante, Guillermo Hurtado, director del propio instituto de 2004 a 2012, publicó en 2012 en la revista Dianoya una nota sumamente polémica titulada ¿Qué es y qué puede hacer y qué puede ser la filosofía analítica? Ahí Hurtado analiza de manera crítica el desarrollo de la filosofía analítica latinoamericana y propone que ésta se reconecte con los ámbitos político y educativo. Su planteamiento fue y es controversial. Desde su publicación generó un debate intenso entre la comunidad filosófica, principalmente latinoamericana. Se preguntaba, ¿debe la filosofía analítica dar la espalda a los excesos de la profesionalización y al academicismo y ocuparse de problemas cotidianos e incluso regionales? Hurtado sostiene que la profesionalización de la filosofía ha generado efectos perniciosos. Lo cito: los filósofos nos hemos convertido en empleados de instituciones de educación superior y por ello hemos quedado sujetos a las instrucciones, no pocas veces mezquinas y filisteas, de las autoridades de aquellas. La profesionalización también es responsable de la especialización a ultranza. Muchos artículos de filosofía analítica son como sofisticada herramienta de precisión que solo sirve para ajustar un pequeño tornillo. Por eso no es sorprendente que los filósofos nos hayamos vuelto irrelevantes para el resto de la cultura. En efecto, la presencia de los filósofos analíticos, quizá de los filósofos en general en el debate público, especialmente del entorno tan violento y ominoso en el que nos encontramos desde hace varios años, es prácticamente nula. Estamos muy habituados a discutir problemas de alta sofisticación y a veces de absoluta irrelevancia para la sociedad, y por lo general la conversación y el debate se da entre nosotros. Nuestra preocupación quizá muy justificada por hacer de la filosofía un saber riguroso y científico, nos ha desvinculado del mundo y ha provocado que muchos filósofos apuesten por el academicismo puro. Para salir de eso, de ese entramado, Hurtado propone, por una parte, romper con la relación de dependencia y subordinación con la analítica anglosajona, y a cambio que los filósofos se atrevan a pensar por sí mismos y en su propio idioma los problemas propios de su contexto y desde su tradición intelectual. Por otra parte, recomienda precisamente superar la reclusión de la filosofía en la academia y ocuparse de los asuntos públicos e incidir en la agenda de la discusión democrática, especialmente en temas educativos. Como puede ver, Hurtado toca un problema que reaviva el debate filosófico a partir de un asunto que, a mi juicio, se desliza permanentemente en la exposición de este libro, dado que estamos viendo estos filósofos que
fueron activos y participantes muy activos del debate público, y como diré más adelante, parece que como va uno avanzando en el libro, va viendo estos filósofos que van teniendo un papel importante en el debate político, en el debate educativo, etc. Y súbitamente estamos en los filósofos que estamos adentro de la academia, pues haciendo nuestras cosas, ¿no? Nuestras cosas de nuestra ingeniería. Tras la presentación de la filosofía analítica en México, Gustavo abrió un segundo excurso. Recuérdense que el primero fue de Octavio Paz. Este trata sobre la filosofía y lo sagrado, y en él habla de tres filósofos: María Zambrano, otra exiliada española, el recién mencionado filósofo analítico Luis Villoro y por supuesto Ramón Xirau. Estos tres filósofos buscaron y establecieron puntos de contacto entre poesía, religión y filosofía, indagando en las distintas formas de lo sagrado. El ensayo noveno vuelve a la presencia de la filosofía continental en México. Ese ensayo, ahí comenzamos a ver cómo se va deslizando la filosofía hacia el entorno propiamente académico, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Gustavo analiza pues, la importancia que ha tenido la fenomenología gracias a los trabajos de Antonio Sirión, los académicos actuales trabajando en el pensamiento de Heidegger, entonces Ángel Sholokotsi, Alberto Constante, Juliana González, Mario Teodoro Ramírez y su labor para la filosofía francesa. También pues ahí aparece la hermenéutica y pues se destaca la labor que todos conocen tan importante de Mauricio Beuchot y la hermenéutica analógica. Y después ya en el 10º ensayo, que se titula Temas, Problemas y Desafíos Actuales, Gustavo repasa prácticamente la labor de todos quienes participamos de la actividad filosófica en México desde distintas áreas. Ahí te dicen pruebas porque con los egos de los filósofos, varios van a ir de inmediato al índice de autores. Antes de leer el libro, lo primero que harán es ver el índice de autores a ver si lo citaste o no. Pero bueno, prácticamente aparecemos todos, ¿no? Todos, pero lo importante no es quiénes aparecemos, sino la cantidad de áreas que detecta Gustavo que se están trabajando en el contexto mexicano, la visión social y política de la filosofía de la ciencia, la filosofía de las ciencias particulares, la lógica y la filosofía de la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de las matemáticas, la teoría de la argumentación, la epistemología y la filosofía de la mente, la ética, la filosofía política, la filosofía social, la filosofía del derecho, la historia de la filosofía, la estética y la filosofía del arte. Nótese cómo en sus orígenes, y a esto he aludido ya, la filosofía en México estaba fuertemente vinculada a su realidad social y cómo paulatinamente fuimos transitando hacia la filosofía de salón, hacia un academicismo en muchos casos estéril que ha hecho del filósofo un burócrata de los papers. La filosofía como una disciplina reflexiva de largo alcance y abierta a la búsqueda de respuestas ante problemas de cualquier índole parece haber quedado atrás. Precisamente en la página 762, Gustavo enfrenta esa cuestión que en efecto ha cobrado gran importancia en los últimos años. ¿Puede la filosofía salir del ámbito académico e incidir en lo que Husserl llamó el Lebenswelt, el mundo de la vida? Gustavo sostiene que sí, y apunta cuán importante es la formación filosófica desde la niñez y cómo esa formación temprana puede contribuir a la clarificación de conceptos que repercutan en los procesos de autoconocimiento y permita una mayor reflexión sobre las propias decisiones y acciones de las personas. Su respuesta es buena, pero quizá el lector esperaba un excurso más detallado sobre la necesidad de promover la filosofía aplicada. Y dado que este estupendo libro de Gustavo no deja insatisfecho casi a nadie, el tercer y último excurso trata precisamente sobre la irrupción de la filosofía política, y ahí se refiere a distintos terrenos en donde la presencia de la filosofía ha sido crucial. La reflexión filosófica sobre la condición de la mujer y los estudios de género, ámbito en el que la labor de Graciela Hierro fue indispensable. El análisis filosófico de Luis Villoro sobre el movimiento neozapatista, las discusiones sobre la justicia y sus distintas dimensiones, nacional, internacional y cosmopolita, transicional, restaurativa, etc. Los distintos debates sobre la democracia, por la cantidad de temas que se trabajan, y que hay muchos ejemplos, como el trabajo de Paulette Bitterle sobre pobreza,
justicia distributiva, etc. De modo que tras la lectura de este apartado es claro que la filosofía tiene mucho que aportar ante los problemas del espacio público: pobreza y marginación, violencia y discriminación, salud pública, derechos de los migrantes y otras minorías, y un larguísimo etcétera, en donde la filosofía puede intervenir esclareciendo conceptos y argumentos, analizando las aristas de cada problema y por supuesto sugiriendo alternativas de resolución. A este respecto, se me ocurre pensar que podrían integrarse esta historia de las ideas filosóficas en México las aportaciones de Iván Illich, no aparece, quien formuló su crítica a la técnica desde Cuernavaca; Gabriel Said, El progreso improductivo de 1979, es una obra de filosofía de la economía crucial para pensar la idea de progreso en México; y sin duda las reflexiones de Javier Sicilia sobre la violencia en México, la defensa de las víctimas y el deterioro del ambiente político y social en nuestro país. Después de leer estas más de 800 páginas, Leiva se da el lujo de añadir unas consideraciones finales y dos apéndices. Uno sobre las instituciones mexicanas en donde se enseña filosofía y otra sobre las revistas mexicanas de filosofía. Este libro, no cabe duda, es un gran trabajo que se suma a las muchas aportaciones de nuestro querido colega Gustavo Leiva, quien tanto ha hecho por la filosofía en nuestro país. Estamos ante el estudio más completo y minucioso que jamás se haya escrito sobre la filosofía en México. Este libro enseña que la filosofía hecha en México encuentra un sitio propio y legítimo en la historia de la filosofía universal. Es además un punto de partida para elaborar trabajos monográficos sobre nuestros filósofos e intelectuales. La historia sigue adelante y este recorrido nos invita también a reflexionar sobre nuestra propia labor en la filosofía, como he intentado hacerlo aquí. La filosofía en México en el siglo XX, sin duda alguna, como ya lo decía Virginia, es ya un referente obligado para los estudios filosóficos en México. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿sí se escucha bien? Sí. Bueno, pues no quiero sino comenzar por agradecer a la Universidad Panamericana, a Luis Javier López Farjat, a mi izquierda, a Virginia Aspe, aquí a mi derecha, y a tantos colegas aquí que reconozco, como Gabo Champenel, Vicente de Aro, a Alberto Ross, a María José García Castillejos, a Marta de Aro, a Sofía, y bueno, no sé si alguien se me escapa de los que conozco, muchos que no conozco y que ya habré de conocer posteriormente, y pues agradecerles por la generosidad y por la hospitalidad y pues por los comentarios sobre el libro. Sí, el libro, me venía comentando yo ahora con Luis Javier, es un libro que me decía, pues ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Y yo le decía, bueno, es un libro que me llevó varios años, pero es un libro que escribí paralelamente a otros proyectos, y es un libro que una parte importante de él no lo escribí en México, sino en Brasil, ¿no? Entonces esto me ayudó mucho porque estando, y creo que es muy importante, Virginia, que haya sido no en un país anglosajón ni en un país europeo, sino que haya sido en un país como Brasil, con el que nos une, por un lado, una serie de continuidades y de historia en común, pero por otro lado nos separa un idioma que por otra parte nos es muy próximo. Y me llamaba mucho la atención, le comentaba aquí, no se lo comenté a Luis Javier, pero se lo comento ahora, que el haber tenido esa especie como de distancia, al mismo tiempo de proximidad, pues me permitió como tener una mirada más, quizá más distanciada, quizá más neutra, para poder ponderar, para poder medir más o menos qué era lo más relevante, dónde tendría que ponerse el acento, y como ustedes dos lo han dicho, pues tratar de hacer justicia. Creo que no hay nada peor, y en cierto sentido pues es una forma de violencia, pienso yo, que algún autor, alguna corriente hayan quedado en el olvido, ¿no? Es una forma de violencia, y traté pues en la medida de mis posibilidades, y esto fue seguramente con muchas limitaciones, por ejemplo, esto que se habla de fenomenólogos mexicanos que existían, por así decirlo, antes de la llegada del exilio español, ¿no? Porque a veces en España, no todos felizmente piensan así, pero a veces en España se piensa que todo lo que hay de fenomenología pues
vino con el exilio español, y sí, y claro que el exilio español fue una gran labor, fue muy fructífero, fue muy productivo, hay un antes y un después en la filosofía mexicana, pero ciertamente ya había algunas cosas antes, por ejemplo, Alberto García de Mendoza, a quien Evo de Escalante también le ha dedicado algunas páginas, me refiero a él, y pues se trataba de ver cómo estaban estos autores sobre los que no se ha enfocado, había quedado sobre un manto de olvido, ¿no? Hay un autor al que me remitió mi colega y amiga Dulce María Granja, que es Ernesto Scheffler-Fogel, ¿no? Que prácticamente tiene todo su archivo con algunas traducciones en Guanajuato, y al que no pude acceder porque pues parece que los herederos o quienes ahora tienen el acceso a esos manuscritos pues lo guardan bajo 7 llaves, ¿no? Tal vez temiendo que alguien lo vaya a piratear, etc. Entonces es muy difícil tener acceso a esto. Entiendo que hay ahí traducciones muy interesantes, hay ahí también algo de obra filosófica, pero esto hasta ahora lo único que conozco es el listado bibliográfico que me hizo llegar Dulce María Granja. Les agradezco las palabras, les agradezco también el que me haya señalado los vacíos. Sí, hay varios vacíos, hay varios nombres que citaron aquí. Me señalaba con toda razón Virginia, el laicismo francés, estos alumnos de José Gauss, Cecilia Frost, Hugo Miriart, Carlos Llano, Carmen Rovira, a quien sí menciono, y esto que mencionaba hasta el final, ¿no? Algo así como algo que no hemos conocido todavía con detalle, que en otros lugares se practica mucho, y que aquí en los últimos años ha empezado a desarrollarse más, algo que podemos llamar algo así como filosofía de la economía, ¿no? Que es un tema interesantísimo, apasionante, digamos, no solo se puede ver en términos de ética de la economía, como lo trabajaba Adela Cortina en España, por ejemplo, sino también algo así, una filosofía como centrada en esa práctica, en esa actividad, que es el trabajo, en que se distingue el trabajo productivo, el trabajo improductivo, el trabajo de una sociedad como la moderna, en fin, todas estas cosas me queda claro que son vacíos que hay que atender y que pues, espero tener en algún momento el tiempo como para poderlos abordar. Y hay algunas otras cosas, yo siempre comento esto pues, en plan como de broma, ¿no? Esto que una vez lo oí decir a Mario Vargas Llosa, que en el sentido de que hay que terminar con el libro antes de que el libro termine con uno, ¿no? Entonces yo ya tenía unos plazos y el libro seguía creciendo y yo decía, no, y ahora me faltó todo esto, ¿y dónde voy a conseguir este material? Porque también, claro, uno se enfrenta con otro problema. Uno va, por ejemplo, a Estados Unidos y tiene, pues cada universidad ahí tiene una enorme biblioteca donde uno puede encontrar prácticamente todo, ¿no? Va uno a Francia y está la Biblioteca Nacional, va uno a Alemania y está la Deutsche Nationalbibliothek en Frankfurt, y prácticamente todo lo que se publica en alemán hay un resguardo, ¿no? Y en el caso, pues ya se va uno a España y hay las cosas un poco más complicadas, ¿no? Porque uno va a la Biblioteca Nacional de España y hay muchas cosas que se han editado en España que no están ahí, y hay muchas cosas que se editan en español que no se editan en España y tampoco están ahí, y en México pues hay muchas cosas que se hacen de filosofía que no se encuentran por ningún lado. Entonces tenemos la biblioteca, bueno, ustedes tienen una muy buena biblioteca, en la UAM tenemos una muy buena biblioteca, la del instituto, en fin, pero si uno quiere llegar, por ejemplo, a los materiales, a los textos que se están produciendo en este momento, por así decirlo, o por dar un ejemplo, en Guanajuato, en Morelia, es complicadísimo, ¿no? Uno hacer desplazando, entonces como que nuestra memoria bibliográfica está como dispersa, ¿no? Es una de las cuestiones pues, que trascienden esta actividad, el tratar de organizar algo así como nuestra memoria histórica, lo mismo con el ámbito de la economía, de lo que se escrito en México sobre economía, o de historia de las ideas, de filosofía, etc. Entonces para mí conseguir algunos de esos textos ahora es más fácil que antes porque tenemos el acceso a internet, algunas cosas se pueden conseguir ya escaneadas, en fin, pero hay algunos textos y ahí sí siempre me quedó a la espina, ¿verdad? De haber sido injusto sobre todo en dos respectos. El primero, con la filosofía que se hace fuera de la Ciudad de México, que es complicadísimo. Yo dije, bueno, probablemente hay cosas en Guanajuato, autores en Guanajuato, en Guadalajara, en Guerrero, etcétera, que no son considerados aquí, pero no tenía forma de hacerlo porque no tengo acceso, no hay una memoria todavía organizada de lo que se ha hecho ahí, ¿no? Por un lado, esta especie de autores de fuera de la Ciudad de México, no les quiero llamar de provincia, ¿no? Y el problema del género.
el problema de género, ¿no? Que bueno, eso tiene también razones históricas muy precisas, ¿no? La incorporación de la mujer al proceso de trabajo, la incorporación de la mujer a los estudios universitarios, que esto en México, a diferencia de otros países, pues ha sido, en general en Latinoamérica, ¿no? Ha tenido un cierto retardo, como resultado de esto, pues la presencia de las mujeres filósofas es menor que la de los hombres, ¿no? Esto felizmente ya está modificando. Aquí tenemos muchas mujeres muy brillantes, ¿no? A muchos no las conozco, por lo menos a unos 3 sí las conozco muy bien, 4 contigo. Y seguramente que esto va a dar para digamos, seguir apuntando y consolidando la presencia de mujeres que hacen bueno, filosofía, digamos, de género, y también filosofía que no necesariamente es de género, sino que puede ser filosofía analítica, filosofía hermenéutica, teoría crítica, filosofía política en general. Entonces yo creo que ahí va a haber cosas interesantes. Otro vacío importante, ¿no?, que yo detecté, pues tampoco me la voy a seguir acribillando, es lo mismo, ¿verdad? El problema del psicoanálisis. Me empezó no haber hablado del problema del psicoanálisis, y bueno, ya en algún momento espero poderlo tratar. Sí, al final, a mí también, bueno, y por supuesto, ¿no?, hay algunos autores que ya han fallecido, que es el caso, cuando hablo del marxismo, pues Sánchez Vázquez, José Revueltas, el propio Bolívar Echeverría, no están entre nosotros, y ahí era difícil poder, digamos, poder haber tenido la posibilidad de conversar con ellos algunas de estas cosas. El único con el que pude conversar, pero después de haber escrito, es con González Rojo, que es un autor, me parece que justamente olvidado, ¿no?, y que vive todavía, tiene 90 años, es además un gran poeta, viene de toda una tradición de poetas, ¿no?, de José Martínez, González Rojo Padre, de grupos contemporáneos, en fin, y pues me dejó muy satisfecho escuchar que se sentía bien representado, me agradecía mucho. Y en cambio hay otro colega, no voy a mencionar su nombre, que me decía, oye, no me debes haberme puesto ahí porque yo no soy discípulo de él, y me haces presentar, o me presentas a mí como un discípulo de Leopoldo Sea, pero yo jamás he sido un discípulo de Leopoldo Sea. Pero fue una conversación muy agradable también. Y él me decía, creo que yo debería hacer un capítulo aparte. A ver si para la segunda edición lo puedo hacer, pero yo cuando estaba en Alemania en los años 90 escribí un artículo muy crítico con respecto a mi colega, que yo también aprecio mucho, Enrique Dussel, y ese artículo también llegó a sus oídos y no se sentía injustamente tratado. Entonces yo me hice la promesa de que este libro pues no va a ser un artículo crítico, sino que va a ser una reconstrucción, y espero que haya sido pues más o menos clara, y que haya sido justa, y que no haya sido, digamos, tendencialmente negativa. Pues bueno, sí, hay muchas cosas y muchos aspectos que nos quedan aquí, y simplemente pues destacar que al final, esto me lo decía en la presentación que hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco, y ya ha vuelto a salir aquí con ustedes dos, y se los agradezco, porque yo también veo así las cosas, ¿no? Que hay, yo diría, como una especie como de herencia, ¿cómo lo pueden llamar?, ambivalente, o que tiene dos grandes aspectos con respecto a la filosofía que se desarrolla hoy en día aquí en México. Por un lado, creo que hemos ganado en especialización, en institucionalización, ¿no? No había, si ustedes piensan lo que era la filosofía en los años 20, 30, no había tantas facultades de filosofía, se cultivaba de una manera más bien aislada, en fin. Hoy